Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante. La conferencia que voy a impartir tiene por título E-Learning y discapacidad, barreras, soluciones actuales, soluciones futuras. El número de personas con discapacidad es muy significativo. Diferentes estudios realizados tanto a nivel internacional como nacional en muchos países establecen que aproximadamente un 15% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Y un 5% de la población total presenta un tipo de discapacidad muy severa, que hace que sean personas dependientes. En el año 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Su artículo 24 está dedicado a reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Para ello, los estados que han firmado esta convención deben asegurar, según podemos leer, las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Y también los países que firman esta convención deben asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. ¿Qué significa una educación inclusiva? La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social, los llamados estudiantes con necesidades educativas especiales. Podemos distinguir 4 tipos de sistemas educativos según el punto de vista de las personas con discapacidad. En un sistema educativo donde lo que existe es exclusión, las personas con discapacidad quedan fuera del sistema educativo, no reciben educación. En un sistema que podemos llamar de segregación, las personas con discapacidad sí que reciben educación, pero totalmente aparte del resto de las personas. Se crean escuelas para ellas solas. En un sistema que se denomina de integración, las personas con discapacidad se integran en el sistema educativo normal, pero son ellas las que se deben de adaptar al sistema educativo. Mientras que en un sistema inclusivo, las personas con discapacidad se integran en el sistema educativo normal, pero es el sistema educativo el que se adapta a las necesidades educativas especiales de las personas con discapacidad. Según hemos visto, en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se requiere a los Estados miembros que desarrollen un sistema educativo inclusivo. ¿Se ha logrado una educación inclusiva? Bueno, no. Vamos a ver un caso concreto, el caso de España. Y para ello me voy a basar en datos que aparecen reflejados en el informe Olivenza 2018 sobre la situación general de la discapacidad en España. En este informe, en el apartado 4.3.5, Educación y Formación Profesional, podemos ver esta tabla en la que aparecen datos sobre la escolarización de las personas con discapacidad, su nivel de estudios. Y vemos sin estudios, primaria, secundaria y estudios superiores. Estos porcentajes o estos valores absolutos como tales pues no nos pueden decir mucho. Lo interesante es compararlo con las personas sin discapacidad. Aquí podemos ver los niveles de estudio de las personas con discapacidad y en este otro gráfico vemos los niveles de estudio de las personas sin discapacidad. Y vemos que hay una diferencia muy significativa en esta franja, donde aquí tenemos 15% y aquí tenemos 33,9%. Esta franja
corresponde a los niveles educativos superiores. Aquí vemos una clara diferencia. Las personas sin discapacidad tienen un nivel educativo el doble que el número de personas con discapacidad. Y también es significativo que exista casi un 6% de personas con discapacidad que no han recibido ningún nivel educativo, mientras que ese porcentaje en las personas sin discapacidad es mínimo, un 0,4%. El informe concluye que el nivel educativo de las personas con discapacidad en edad activa es notablemente inferior al de las personas sin discapacidad. Y esto es un problema, no solamente que reciban menos nivel educativo, sino que, como vemos, en edad activa se espera que trabajen, y si no han recibido un nivel educativo adecuado, tendrán mayores dificultades para poder incorporarse al mercado laboral. Este no es el único informe que constata problemas en el sistema educativo en España. Es muy significativo también el informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del protocolo facultativo. Este informe se realizó por las Naciones Unidas a raíz de que España haya firmado el protocolo facultativo asociado a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en el artículo 6 da potestad a las Naciones Unidas a investigar qué pasa respecto a las personas con discapacidad en los países que han firmado este protocolo. En el artículo 6 podemos leer lo siguiente: tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado parte interesado, en este caso España, así como toda información fidedigna que esté a su disposición, el comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que lleven a cabo una investigación y presenten con carácter urgente un informe al comité. Esto pasó y las Naciones Unidas mandó a España pues unos inspectores, unos expertos, realizaron este informe, y en este informe podemos leer la siguiente conclusión. El comité observa que, pese a que las estadísticas disponibles indican un porcentaje alto de inclusión educativa de personas con discapacidad, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple. Este informe constata que en España, aunque se intenta aplicar un modelo educativo inclusivo, realmente a veces no es así. A veces hay segregación o a veces hay incluso exclusión. Como digo, esto es a nivel de España, pero seguramente la situación en otros países será similar o incluso peor. Las personas con discapacidad experimentan frecuentemente problemas de acceso a la educación. Los métodos de educación tradicionales plantean numerosas barreras a las personas con discapacidad. Y en este contexto, el e-learning puede ser una gran herramienta para lograr la inclusión plena de las personas con discapacidad. Vamos a ver primero la importancia del e-learning, que supongo que para todos debería ser incuestionable, pero vamos a ver algunos datos que demuestran su importancia en la actualidad. Para ello me voy a basar en estos datos publicados en el sitio web eLearning Industry. Son muy recientes, publicados en 24 de septiembre del año 2019, y tienen una infografía en la que resumen 20 datos estadísticos muy importantes sobre el e-learning. Son 20 datos, no voy a mostrarlos todos, me voy a centrar en los más importantes. El primer dato nos dice que el mercado global de e-learning tiene un valor de 107 billones de dólares en el año 2015. Y por supuesto ahora en el año 2019 este valor ha aumentado. Nos dice algo interesante, que los datos muestran que el estudio de una universidad abierta sugiere que el e-learning puede reducir el consumo eléctrico y puede también ayudar a reducir el CO2.
Esto es muy importante hoy en día con la problemática del calentamiento global y es un punto a favor para aplicar el e-learning. Otro dato interesante es que la industria del e-learning ha crecido un 900% desde el inicio de siglo. Y también es muy interesante este dato, el 65% de los profesores de Estados Unidos apoyan los recursos educativos abiertos. He destacado este dato porque ahora después volveré al tema de los recursos educativos abiertos. Y ya para finalizar, dos datos más. El primero, el 49% de los estudiantes dicen que han tomado algún curso online en los últimos 12 meses, en el último año. Podemos ver pues que la mayoría de los estudiantes han usado el e-learning en algún momento. Y el último dato es que algunos estudios dicen que el e-learning permite a los estudiantes aprender 5 veces más material por cada hora de aprendizaje. Por tanto, la efectividad del e-learning es superior a la de un aprendizaje tradicional. Y el e-learning es una buena opción para las personas con discapacidad, que es el tema de esta conferencia. Para mostrar que sí es así, que el e-learning es una buena opción y en algunos casos es la única opción, me voy a basar en una experiencia personal. Google tiene un proyecto de educación digital que se llama Google Actívate y que está disponible en varios idiomas. Yo he participado en esta iniciativa y tengo dos cursos publicados en la plataforma. Tengo el curso Introducción al desarrollo web, parte 1, e Introducción al desarrollo web, parte 2. Muchos estudiantes me han escrito agradeciendo estos cursos, cómo les ha permitido acceder a una educación gratuita y de calidad a la cual no tenían acceso, pero los testimonios, los mensajes que quiero destacar a continuación son de estudiantes con discapacidad. He recibido muchos, pero solamente voy a destacar unos pocos. El primero dice: Buenas tardes, profesor Luján, lo saluda Aru. Soy de Lima, Perú. Actualmente tengo discapacidad motora debido a una operación que tuve hace años de un tumor en la cabeza. La semana pasada me enteré de este proyecto Actívate de Google, donde dan carreras gratuitas a las personas. Me interesó bastante, elegí estudiar desarrollo web. Este programa me pareció excelente y me gusta, ya que puedo estudiar desde casa. Claro, Aruo tiene una discapacidad motora. Para él es difícil asistir a una educación tradicional, ya que se tendría que desplazar. El segundo testimonio dice: Quisiera aprovechar este correo para destacar dos aspectos relevantes del curso. En primer lugar, al ser online, tiene la ventaja de poder hacerse al ritmo de uno y desde cualquier parte del mundo. Yo lo he hecho desde Chile. En segundo lugar, agradecerle mucho la transcripción de sus clases. Ha sido de gran ayuda para poder seguir su curso, ya que debido a una discapacidad en mis extremidades superiores, no puedo teclear el ordenador, ni siquiera escribir a mano, por lo que tomar apuntes es algo complicado. Así que la transcripción del contenido de los tutoriales me ha facilitado muchísimo las cosas. Afortunadamente puedo controlar el computador con un programa de voz, pero hay cosas que no puedo hacer o me resultan muy complicadas. Ojalá sigan utilizando el mismo método para que personas con limitaciones como yo puedan también formarse y disfrutar de estos cursos. Esta persona quiere que se siga usando este método, el e-learning, para poderse formar. Y un último testimonio. En uno de los ejercicios, los estudiantes deben de responder unas preguntas sobre el impacto de la web en sus vidas. Vamos a ver lo que respondió uno de los estudiantes. Una de las preguntas era: ¿crees que la web es el invento más importante del siglo XX? Viendo esta pregunta desde la óptica de discapacidad, es innegable señalar que sí es uno de los inventos más importantes, ya que pone al alcance de muchos infinidad de posibilidades para entretenimiento, negocios, cultura, aprendizaje. ¿Cuánto más pondrá al alcance de una persona que no puede salir de su casa, porque presenta algún tipo de discapacidad que se lo imposibilite? Las tecnologías son la llave al conocimiento
y el motor que esa llave enciende es la web. Otra vez vemos una persona que tiene problemas de movilidad y para esta persona desplazarse pues, a un centro educativo tradicional sería un problema. Vamos a ver qué más cosas nos dice esta persona. Otra pregunta era, ¿cómo te ha cambiado la vida la web? Y su respuesta, si bien es cierto que la magnitud de información que se encuentra en bibliotecas es abrumadora, sin duda es mayor la cantidad que se encuentra en la Internet. En lo personal y partiendo de que tengo discapacidad visual, el poder acceder a la información a través de medios digitales, alimentados sin duda por la web, hacen que se me abra un abanico de posibilidades para desarrollarme profesionalmente en muchos ámbitos, como el social, laboral y académico, entre otros. Precisamente Internet me ha permitido graduarme en la Universidad Carlos III de Madrid sin salir de casa, en Costa Rica. ¿Qué más puedo acotar sobre si Internet ha cambiado mi vida? Este estudiante era de Costa Rica y, sin embargo, se graduó a distancia, mediante e-learning, de la Universidad Carlos III de Madrid. Era un estudiante con discapacidad visual que también tenía problemas para desplazarse. En estos tres testimonios vemos unos factores en común. Los tres son testimonios de estudiantes con discapacidad y los tres han estudiado desde casa, ya que les resulta mucho más cómodo. En los últimos años se ha experimentado un crecimiento exponencial en las oportunidades para aprender en línea. En Internet, en la web, podemos encontrar millones de vídeos, artículos, libros electrónicos o incluso cursos completos, cursos de tipo MOOC, que ahora después veremos, que facilitan el aprendizaje, no solo a las personas sin discapacidad, sino mucho más a las personas con discapacidad. Pero el problema es que muchas veces todos estos recursos, desgraciadamente, no son accesibles y las personas con discapacidad no los pueden usar. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad es el diseño de productos, dispositivos, servicios o entornos para las personas con discapacidad. Y un comentario muy importante que quiero hacer destacar es que la accesibilidad no es solo útil, no solo beneficia a las personas con discapacidad. La accesibilidad nos beneficia a todos. A continuación voy a presentar algunos temas en accesibilidad y e-learning en los que he investigado recientemente. Estos temas los he investigado con profesoras de la Escuela Politécnica Nacional y por eso los quiero destacar. El primer tema es desarrollo de un proceso de implementación de cursos en línea masivos y abiertos accesibles, que fue el tema principal de la tesis doctoral de la profesora Sandra Sánchez de la Escuela Politécnica Nacional, que desarrolló bajo mi dirección en la Universidad de Alicante. Los cursos en línea masivos y abiertos se conocen en inglés como Massive Open Online Courses. Quizás no los conozcas con este nombre, pero quizás seguramente sí que hayas oído hablar de las plataformas Coursera, edX, Udacity, Udemy o incluso Myriadax. Todas estas son plataformas de cursos masivos, de cursos MOOC. Debido a su masividad, en un curso MOOC, las posibilidades de que haya estudiantes con discapacidad son mayores que en un curso en línea tradicional. Si en la actualidad no hay muchos estudiantes en estos cursos, estudiantes con discapacidad, perdón, en estos cursos, se puede deber seguramente a la falta de accesibilidad actual de estos cursos. Aquí destaco el número de estudiantes que tuvieron dos de los primeros cursos de tipo MOOC que se hicieron famosos. El primero fue el curso Introduction to Artificial Intelligence, organizado por la Universidad de Stanford, que tuvo 160.000 personas inscritas. Y el segundo curso es Circuits and Electronics, organizado por el MIT, que tuvo 120.000 personas inscritas. Seguro que entre estas miles de personas hubo estudiantes con discapacidad y quizás si estos cursos no fueron accesibles, no pudieron finalizar los cursos. Los beneficiarios potenciales de los cursos MOOC son enormes. Aquí vemos
los últimos datos publicados en el sitio web classcentral.com, que desde hace unos años realiza un seguimiento de los cursos MOOC. En su último estudio, publicado a finales del año 2018, vimos que ellos contabilizaban 101 millones de estudiantes inscritos en cursos MOOC. Estos cursos estaban ofrecidos por más de 900 universidades de todo el mundo y en total había más de 11.000 cursos. El número de cursos de tipo MOOC no ha parado de crecer desde el año 2012, cuando aparecieron los dos primeros que he nombrado antes, el de introducción a la inteligencia artificial y el de circuitos y electrónica. Vemos que el crecimiento sigue cada vez a más, es prácticamente exponencial, y en el año 2019 seguramente ya rebasaremos sin problema la barrera de los 12.000 cursos. En esta tesis doctoral desarrollada por Sandra Sánchez se plantearon estos objetivos. No los voy a comentar todos uno por uno, pero vamos a ver un detalle de los dos primeros. El objetivo 1, caracterizar el problema de la accesibilidad de los MOOC, y el segundo, recopilar el estado de la cuestión mediante una revisión de la literatura. Después de analizar los problemas de los cursos MOOC que existían en aquel momento cuando se inició esta investigación, uno de los problemas que más se vio que se repetía era la ausencia del texto alternativo. O había un texto alternativo, pero no era de calidad, no era adecuado. Este dato coincidía con estudios que hay sobre los problemas de accesibilidad que presentan las páginas web de todo tipo. Aquí tenemos los datos de la segunda encuesta sobre el uso de lectores de pantalla de WebAIM, publicado en el año 2009, y vemos que colocaba en cuarto lugar la ausencia o textos alternativos no adecuados, lo colocaba como uno de los problemas más importantes. En el año 2012 se repitió la encuesta y otra vez aparecía en cuarta posición el problema de ausencia de texto alternativo o texto alternativo no adecuado. Así que mi estudiante, ya graduada, Sandra Sánchez, se dedicó a estudiar este problema dentro de los cursos MOOC. Otro de sus objetivos fue identificar los requisitos de accesibilidad para plataformas y contenidos MOOC. Centrada en el tema del texto alternativo, Sandra definió 20 características deseables en un editor visual de HTML para insertar imágenes en una página web y que sean accesibles. Entre una de las cosas que realizó fue analizar las plataformas de cursos MOOC y también plataformas de e-learning más populares y evaluarlas frente a esas 20 características que ya definió. Y así pudo establecer qué plataformas eran las más accesibles respecto a las imágenes. En su estudio detectó que Moodle era la más accesible porque cumplía 15 de sus 20 características. En segundo lugar estaba Sakai con 13 y en tercer lugar a Tutor con 12 características. Otro de los objetivos que se planteó en su estudio fue diseñar una arquitectura para plataformas MOOC accesibles. Su propuesta fue el siguiente gráfico, en el que podemos ver el componente de la herramienta de autor y el componente del lado del usuario. Sin entrar en mucho detalle, en su propuesta se realizaba una adaptación de los recursos que había definido el profesor, el autor de contenido, y que estaba almacenado pues en el repositorio del curso, y se realizaba una adaptación para el usuario. Esta adaptación se realizaba en función a los perfiles de usuario definidos. Por ejemplo, si el usuario declaraba que era ciego o que era sordo, según su tipo de discapacidad, se realizaba esa adaptación de los recursos. Y además también definió, entre otras muchas cosas, las características que debía de tener un editor de contenido para crear contenido accesible. Y un punto en el que se centró, como hemos visto ya antes, fueron las imágenes, y realizó todo un diseño
de cómo se debía de comportar un editor de contenido para que la inserción de las imágenes generase un contenido accesible. Otro de los temas en los que he trabajado e investigado ha sido la aplicación de la experiencia de usuario accesible en entornos web de recursos educativos abiertos. Esta fue otra tesis doctoral realizada por Rosa Navarrete, que también es profesora de la Escuela Politécnica Nacional y que se graduó en la Universidad de Alicante bajo mi dirección. ¿Qué son los recursos educativos abiertos que Rosa Navarrete estudió? Bien, esto comenzó en el año 2002 en un foro organizado por la UNESCO para estudiar los OpenCourseWare y su impacto y aplicación en la educación superior. Y en este foro, organizado por UNESCO, se definió el concepto de Open Educational Resource, en español, recurso educativo abierto. UNESCO ha seguido trabajando en este tema, en el tema de los recursos educativos abiertos, tiene un microsite dedicado al tema y UNESCO define los recursos educativos abiertos como materiales didácticos de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución gratuitos. Es decir, los Open Educational Resources o recursos educativos abiertos son contenido digital con un fin de enseñanza, aprendizaje o incluso también investigación que se comparten bajo una licencia abierta, como por ejemplo Creative Commons, o directamente se ponen a disposición del dominio público y que pueden ser usados legalmente para mejorarse o incluso redistribuirse. Un ejemplo de recursos educativos abiertos lo podemos encontrar a través del sitio web OER Commons, que es un repositorio, un buscador de recursos educativos abiertos. Aquí podemos ver una opción muy interesante que presenta este repositorio y es que el usuario, si selecciona preferencias, puede seleccionar las preferencias de visualización. Esto es una característica muy útil para las personas con discapacidad. Y además, cuando se realiza una búsqueda a través del buscador avanzado, el usuario, el estudiante, puede filtrar los recursos y puede establecer ciertos criterios de accesibilidad. Por ejemplo, si quiere localizar vídeos, puede indicar que los vídeos tengan subtítulos. El trabajo de Rosa Navarrete comprendía los siguientes objetivos. Me voy a centrar en el objetivo número 4, desarrollar un sitio web de REA sobre la base del diseño enfocado en la experiencia de usuario accesible. En su trabajo, Rosa desarrolló un sitio web parecido al que acabamos de ver, un repositorio de recursos educativos abiertos. En este sitio web, el usuario podía seleccionar su perfil de discapacidad de acuerdo a sus necesidades. Pero, además del perfil, podía personalizar una por una todas las opciones que se habían definido para adecuar la presentación a sus necesidades particulares. Y no solamente esto, el sitio web, el repositorio, también permitía realizar una adaptación personalizada de los recursos. ¿Cómo es esto? Cada recurso podía tener diferentes elementos. Podemos pensar pues que un elemento es un párrafo, otro elemento es un vídeo, otro elemento es otro párrafo o una imagen u otro vídeo, y cada elemento podía tener definido un modo de acceso. Por ejemplo, este es textual, este es visual, este es textual. Un usuario tenía que declarar su perfil de acceso y, por ejemplo, un usuario ciego podía decir que requería un modo de acceso textual, ya que al ser ciego pues no puede ver las imágenes, no puede ver los vídeos, etc. Y el motor del sitio web empleaba unas reglas de adaptación para adaptar el recurso educativo a las necesidades del usuario y generar un recurso educativo totalmente accesible. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginemos que un usuario, un estudiante, ha buscado una lección sobre el calentamiento global y ha localizado esta lección: sistema de la Tierra, el hielo
y el calentamiento global. Esta lección posee un vídeo, pero el profesor, el creador del contenido, también ha proporcionado un elemento alternativo al vídeo. Proporciona la transcripción, que es una representación textual del vídeo. Por tanto, el motor del sitio web, del repositorio, cuando vaya a presentar el recurso educativo al usuario, primero consultará su modo de acceso preferido, buscará si existe alguna adaptación para su modo de acceso preferido y en este caso, en vez de mostrarle al usuario el vídeo, como el usuario prefiere modo de acceso textual, le va a mostrar el equivalente textual, es decir, la transcripción. Y de esta forma, el recurso educativo final, el recurso educativo que le va a presentar, es totalmente accesible. Bien, esto que he comentado es a nivel de investigación. Es lo que se está haciendo en la actualidad y que a día de hoy pues, no está disponible para uso en cualquier plataforma de e-learning. ¿Qué puedes tú hacer para hacer tus recursos educativos más accesibles? Es decir, después de esta conferencia, ¿qué es lo más importante con lo que te podrías quedar para empezar ya a hacer tus recursos más accesibles? Pues te voy a explicar 3 cosas básicas que puedes aplicar en tus documentos de Word y que también van a ayudar a que una vez que un documento de Word se almacene en PDF, sea accesible. Lo primero que puedes hacer es definir un texto alternativo para las imágenes que insertes en tus documentos. Lo segundo que puedes hacer es elegir y usar colores adecuados. Y lo tercero que puedes hacer es definir una buena estructura del documento. Veamos paso por paso cómo puedes hacerlo. En primer lugar, las imágenes. La próxima vez que insertes una imagen en un documento Word, debes definir un texto alternativo. Para ello, pulsa el botón derecho del ratón sobre la imagen. Elige Editar texto alternativo e introduce un texto que describa correctamente el contenido y el contexto de la imagen. En este cuadro de texto debes introducir el texto alternativo que describa correctamente la imagen. Como puedes ver, Word puede generar automáticamente un texto alternativo para ti, pero la calidad de este texto alternativo, que es creado mediante inteligencia artificial, pues no es muy bueno en la actualidad. Por ejemplo, para esta fotografía que hemos visto, que soy yo con un sombrero mexicano, el texto alternativo sugerido es imagen que contiene persona, hombre, sombrero, pared. En realidad, a mí me sorprende la calidad del texto. La inteligencia artificial ha reconocido muy bien la fotografía, pero para nada es un texto alternativo equivalente a lo que podría escribir una persona, lo que yo podría escribir realmente como texto alternativo de esta fotografía. Por tanto, aún tiene que mejorar mucho esta inteligencia artificial. Otra posibilidad es marcar la imagen como decorativa, es decir, si la imagen no transmite información, pues se puede marcar como decorativa. Aquí Word nos informa de lo siguiente: marcar como decorativo. Los objetos decorativos agregan interés visual, pero no son informativos, por ejemplo, bordes estilísticos. Los usuarios de lectores de pantalla escucharán que estos son elementos decorativos para que sepan que no se pierden información importante, y por tanto no hace falta definirles un texto alternativo. ¿Y Word no me puede ayudar un poco más? Sí, por supuesto. En Word existe una herramienta para buscar problemas de accesibilidad. Esa herramienta está disponible en el apartado Comprobar si hay problemas. Lo desplegamos, accedemos a él y encontramos la herramienta que tiene un nombre muy evidente: Comprobar accesibilidad, y que nos dice que examina el documento en busca de contenido que puede resultar difícil de leer para personas con discapacidad. Aquí tenemos un ejemplo. He pasado el comprobador de accesibilidad a este documento donde he insertado una imagen y yo a la imagen no le he puesto texto alternativo. Y entonces el resultado de la inspección indica que hay un error,
falta el texto alternativo para esta imagen. Además, Word nos enseña, nos explica el porqué. Word nos dice, motivo de la corrección. El texto alternativo para imágenes y otros objetos es muy importante para personas con deficiencia visual. Los lectores de pantalla leen el texto alternativo en voz alta, siendo esta la única información que algunas personas pueden tener sobre la imagen. Un texto alternativo adecuado les ayuda a comprender la imagen. Vamos a ver lo segundo que puedes hacer para mejorar la accesibilidad de un documento Word, y es usar los colores de forma correcta. Los colores pueden crear muchas barreras de accesibilidad, pero me voy a centrar en una, en el bajo contraste, una de las más comunes. Por ejemplo, el color de este texto es negro sobre un fondo blanco, muy buen contraste de color. Sin embargo, algunas veces puede ser que no uses el negro, puede ser que uses un gris, o incluso un gris más claro, pero debes tener cuidado, ya que el contraste de color puede ser demasiado bajo, y algunas personas pueden tener muchas dificultades para leer el texto. Si utilizas la herramienta Comprobar accesibilidad que te he mostrado antes, detecta que hay un texto que tiene un contraste que dificulta la lectura. Aquí podemos ver advertencia, contraste de texto difícil de leer. Se refiere pues a este texto que tiene color gris sobre un fondo blanco. Y aquí nos dice el motivo. El texto resulta difícil leer cuando su color es muy similar al color detrás de él. Si aumenta el contraste, el texto será más fácil de leer, especialmente al ver documentos bajo mucha luz. Por tanto, debemos elegir cuidadosamente los colores que usamos en nuestros documentos y páginas web. Pero ¿cómo elijo los colores? ¿Cómo sé yo si dos colores, el color del texto y el color del fondo, tienen buen o mal contraste? Existen muchas herramientas que me pueden ayudar. Una que te recomiendo es de la organización WebAIM y se llama Color Contrast Checker. No te resultará difícil de buscarla y de encontrarla. En esta herramienta introducimos el color del primer plano del texto y el color del fondo. Aquí, por ejemplo, tenemos color azul y para el texto y color blanco para el fondo. Nos devuelve un número, el ratio de contraste, y según el valor de este número se puede afirmar si el contraste es adecuado o no. Eso nos aparece un poco más abajo en la página, aquí lo vemos, y en este caso esta combinación de colores sí que pasa todos los tests. Aquí vemos una cosa que pone WCAG AA, AAA. WCAG significa Web Content Accessibility Guidelines, es el estándar internacional que guía la generación de contenido web accesible. No hace falta que te lo aprendas, no hace falta que lo estudies para poder elegir dos colores con suficiente contraste. Lo único que te quería mostrar era su significado. Y en lo que te tienes que fijar es en si aquí aparece pass, pasa el test, o fail, no lo pasa. En este caso, pues pasa todos los tests. Finalmente, lo tercero que puedes hacer es definir una buena estructura del documento. Ello mejorará la accesibilidad. Por ejemplo, en este documento de Word, queremos que estas partes sean los títulos del documento. Este es el título de la sección 1, el título de la sección 2 y el título de la sección 3. Nunca, nunca, nunca use las propiedades de fuente para definir el estilo de los encabezados. Sí, puedes cambiar el tamaño, el estilo y el color del texto, y el texto puede verse como un encabezado, pero no lo hagas así. No uses estos botones para cambiar el formato del texto y que parezcan títulos. No son encabezados reales. Si por ejemplo muestras el panel de navegación, te va a aparecer vacío, porque no hay encabezados. Debes usar los estilos proporcionados por Word, lo que pone aquí de título 1, título 2 y el resto de niveles de encabezados si necesitas más niveles. Aquí he marcado estos textos con el título 1. Con los encabezados reales el documento tiene una estructura que ayuda a las personas a navegar a través del documento. Ahora sí, en el panel de navegación tenemos los títulos definidos
y cualquier usuario con o sin discapacidad puede navegar directamente a la parte del documento. Esto es súper útil, prácticamente imprescindible para algunos usuarios, por ejemplo para los usuarios ciegos, para desplazarse rápidamente por un documento. Y con esto finalizo esta conferencia en la que te he hablado de el e-learning y las personas con discapacidad. Te he mostrado algunas barreras, algunas soluciones que tú mismo ya puedes aplicar cuando crees documentos para e-learning, y también he mostrado algunos temas en los que se está investigando algunas soluciones futuras. Agradezco tu tiempo y espero que hayas aprendido algo de todo esto y lo apliques en el futuro. Muchas gracias.